Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaré hablando sobre las 10 peores diseños de las monedas de los 50 State Quarters. Estas monedas fueron diseñadas como parte de un programa conmemorativo circulante y cada año se lanzaron 5 nuevos diseños en el lado reverso de este programa Quarter, que de hecho se desarrolló desde 1999 hasta el 2008. Estos diseños debieron ser una inspiración para el programa, que representaba temas emblemáticos y transmitían algo de su legado cultural, natural e histórico. Por lo tanto, este video mostrará que a lo largo de los 10 años, algunas tuvieron más éxito que otras. Si a usted le gusta este tipo de videos sobre todo lo que tiene que ver con las monedas y todavía no se ha suscrito, espero que se anime y se suscriba. Y favor de activar la campanita para que siempre reciba notificación. Y cuando lee el tema sobre estos 10 peores diseños, no significa necesariamente malo, ya que en el caso de todas estas monedas de los 50 State Quarters, la Casa de la Moneda no iba a permitir obras de arte realmente malas en las monedas. Sin embargo, para algunos, la idea del diseño era buena, pero la ejecución dejó mucho que desear. Como sea que haya sucedido, aquí les muestro estas selecciones de las 10 peores diseños de las monedas de los 50 State Quarters. Empecemos hablando de la moneda de Michigan. Y les voy a colocar el año de la producción de ellas. El diseño del lado reverso de la moneda muestra un esquema simple de todos los grandes lagos que rodean una representación topográfica del estado. Si bien podría decirse que es un diseño bien diseñado que utiliza el espacio disponible con buenos resultados, pero el aspecto general es bastante aburrido. Además, al hacer solo un resumen del estado y los lagos, Michigan estaba dando a entender que no ha dado ni producido nada de valor en los Estados Unidos. Veamos la próxima moneda y es el de Wyoming. Y ha sido calificado de feo y poco imaginativo. El diseño consiste en una forma recortada simple de un vaquero montando un caballo salvaje. A la derecha está el lema estatal, el Estado de Igualdad, que adoptó porque fue el primer estado en otorgar a las mujeres el derecho al voto. En ese momento se declaró que el diseño era auténtico. Sin embargo, una vez lanzado, no gustó al público en general. Veamos la siguiente moneda y es la de Texas. Se dice que para un estado tan grande e impresionante, es una pena que haya elegido un diseño tan aburrido. Una simple representación del estado con una estrella de 5 puntas superpuestas no hace nada para promover a Texas a nivel nacional. Solo el estilizado borde del lazo de cuerda alude al espíritu vaquero del estado. La verdad que dicen que la Asociación Numismática de Texas pudiera haber seleccionado un diseño más audaz y contundente. La próxima moneda representa el estado donde yo vivo y es la Florida. El diseño de esta moneda representa una mezcolanza de elementos, tal como un galeón español, dos palmeras sabal y un transbordador espacial. Además, se observa una cantidad de campo vacío, o sea, la parte lisa de la moneda, especialmente en el centro de la moneda, y es ligeramente desconcertante para muchos. Se dice que hubo otras monedas que fueron candidatos y que con sus diseños eran más bellos e hicieron un mejor trabajo promoviendo la historia natural y cultural del estado. Veamos la próxima moneda de Massachusetts.
Superpuesta a el mapa hay una representación de The Minuteman, una estatua que se encuentra frente al Parque Histórico Nacional Minuteman en Concord, que representa una precisión de la historia de la Guerra Revolucionaria de Massachusetts. Sin embargo, se dice que había muchas formas más atractivas de transmitir el mensaje, tal como era el diseño que hubiera representado del Old Ironside, que eso fue en 1797, es el barco más antiguo que aún está a flote. La siguiente moneda es de Maryland. El diseño de esta moneda optó por representar la torre de la casa estatal, que para algunos se considera una representación bastante vaga y no muy hábil en este caso, o sea, demasiado detallado. En general no es el peor diseño, pero sí uno de los más débiles a la hora de representar al Estado. Veamos la siguiente moneda y es la de Wisconsin. Se dice que su diseño es bastante descuidado. La moneda representa la cabeza de una vaca, una rueda de queso y una mazorca de maíz. En realidad, no se suponía que este diseño fuera utilizado. En cambio, se descartó la elección de una hermosa imagen de un explorador nativo americano. De hecho, un presidente de una organización de turismo lamentó que esto solo provocaría más chistes sobre cabezas de queso. Ahora veamos la moneda de Idaho del 2007. El diseño de moneda no está bien proporcionado. Está dominado por un enorme halcón peregrino que se alza siniestramente sobre un contorno de tamaño mediano, alterando cualquier equilibrio en la composición. Tal como está, el nivel de detalle empleado en las plumas del halcón contrasta con el contorno del estado y el resto de los campos vacíos. Además, la posición del estado hace que parezca un brazo extendido que apunta con una pistola a la cabeza del pájaro. Interesante detalle, ¿verdad? Observemos la próxima moneda de New Mexico. Se dice que esta moneda es otro diseño poco inspirado. Representa el símbolo sagrado del sol del pueblo Sia superpuesto a un mapa topográfico del estado. Podría haber sido un poco mejor, ¿no? En lugar de colocarse descentrado justo debajo del año de fundación del estado. 1912, el símbolo estuviera centrado sobre el mapa del estado. Además, el lema del estado parece bastante forzado en la parte inferior izquierda del diseño. Si bien no es del todo feo, el diseño definitivamente carece de inspiración. Por último, veamos la moneda de Ohio. Este diseño forma parte de la historia de la aviación de Ohio. Los cuatro elementos principales del diseño son el mapa o contorno del estado, un astronauta, el avión de los hermanos Wright y el lema lugar de nacimiento de los pioneros de la aviación. Se considera que no es un buen tema en el diseño. Lo contrario, parece sin conexión y si bien hay un tema general, o sea, la aviación, que no está bien elaborado. Y dígame usted, ¿usted concuerda con los profesionales, con algunos de los profesionales, que estos son los 10 peores diseños de las monedas de los 50 State Quarters? Déjeme un comentario, me gustaría leer su pensar. Y si usted ha llegado hasta aquí en este video, aprecio inmensamente su gran apoyo. No dejen de dar un like al video,
compartan en sus redes sociales mis videos para que llegue a otros hogares y también les dejo mi dirección postal para los que desean asesorías, saludarme o enviarme algunas donaciones. Y muchas gracias a todos los que me han enviado donaciones, que este mes he recibido unos cuantos. No saben lo mucho que ayuda al canal. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.